Las Metamorfosis de Ovidio, libro 11. Resumen. Vamos a ello. Muerte de Orfeo, versos 1 a 84. El libro comienza con la muerte de Orfeo. Mientras cantaba sus historias de amor trágico, del libro 10, las Ménades tracias, enfurecidas por su rechazo a las mujeres tras la pérdida de Eurídice, lo atacaron con piedras, ramas y herramientas. Su lira inicialmente las detuvo, pero el clamor de las Ménades ahogó su música. Lo despedazaron, y su cabeza y lira cayeron al río Ebro. Las aves, bestias y árboles lloraron su muerte. Su alma descendió al inframundo, donde se reunió con Eurídice. Las Ménades fueron castigadas por Baco, quien las transformó en robles, enraizándolas al suelo. Midas y el toque de oro, versos 85 a 193. Baco, tras vengar a Orfeo, se dirige a Frigia, donde Midas, rey de Lidia, lo recibe tras haber abandonado a Sileno, su tutor, a los frigios. Como recompensa por devolver a Sileno, Baco le ofrece un deseo. Midas pide que todo lo que toque se convierta en oro. Al probar su don, transforma comida, agua y objetos en oro, pero no puede alimentarse ni beber, enfrentándose al hambre y la sed. Arrepentido, suplica a Baco que lo libere del don. Baco le ordena lavarse en el río Pactolo, cuya arena se vuelve dorada al purificar a Midas. No hay metamorfosis aquí, solo una reversión del don. Midas y las orejas de asno, versos 174 a 193. Tras su error con el oro, Midas rechaza las artes de Baco y se refugia en el campo. Presencia un duelo musical entre Pan y Apolo. Pan toca su flauta y Apolo su lira. El monte Molo falla a favor de Apolo. Midas, disintiendo, critica el veredicto. Apolo, ofendido, transforma las orejas de Midas en las de un asno como castigo por su mal juicio. Midas las oculta con un turbante, pero su barbero las descubre y, al no poder guardar el secreto, lo susurra a un hoyo en la tierra, del que crecen cañas que repiten el rumor. Laomedonte y las murallas de Troya, versos 194 a 220. La narrativa pasa a Laomedonte, rey de Troya, quien contrata a Apolo y Neptuno, disfrazados de mortales, para construir las murallas de la ciudad. Tras finalizarlas, Laomedonte se niega a pagarles. No hay metamorfosis aquí, pero se introduce el contexto de Troya y la ira divina. Peleo y Tetis, versos 221 a 265. Neptuno, indignado con Laomedonte, ama a Tetis, hija de Nereo. De su unión nace Peleo, quien huye tras matar a su hermano Foco. En Tracia, Peleo es acogido por Aco, cuya esposa intenta seducirlo. Al rechazarla, ella lo acusa falsamente y Peleo huye nuevamente. No hay metamorfosis en este episodio. Peleo y Psmata, versos 266 a 345. Peleo llega a Tesalia, donde encuentra a Ceyx, rey de Traquis. Mientras, los lobos que lo perseguían, enviados por Smámate, madre de Foco, lo alcanzan. Sámate, compadecida por las súplicas de Peleo, a través de Tetis, transforma a su hijo Foco en mármol para perdonarlo y convierte a Peleo en esposo de Tetis tras su purificación. Ceyx y Alcíone, versos 346 a 473. Ceyx relata a Peleo cómo su hermano Dedalion, desesperado por la muerte de su hija Quione, violada por Apolo y Mercurio, luego castigada por Diana, se arrojó desde el Parnaso. Apolo lo transformó en un halcón antes de que tocara el suelo. Ceyx, preocupado por este episodio, decide consultar el oráculo de Apolo en Claros, dejando a Luíone, su esposa, pese a sus súplicas. Su barco naufraga en una tormenta enviada por Júpiter. Aluione y Ceyx, versos 474 a 748. Aluione
ignorando la muerte de Ceyx, prepara su regreso y suplica a Juno protección para él. Juno, sabiendo que Ceyx ha muerto, envía a Morfeo, disfrazado de Ceyx, a revelárselo en un sueño. Aluíone, al despertar, corre al mar y ve el cuerpo de Ceyx flotando. Se lanza desde un muelle y, al intentar alcanzarlo, ambos son transformados en alciones, martines pescadores, por los dioses, permitiéndoles vivir juntos como aves. Durante 7 días al año, el mar se calma para que aniden, un fenómeno conocido como los días de Alcíone. Esaco, versos 749 a 795. Un anciano narra la historia de Esaco, hijo de Príamo y Alexírroe, quien amó a la ninfa Hesperia. Mientras la perseguía, ella murió al ser mordida por una serpiente. Esaco, culpable y desesperado, se arrojó al mar desde un acantilado, pero Tetis, compadecida, lo transformó en un ave, un mergus o somormujo, condenándolo a lanzarse al agua eternamente sin morir. Príamo, ignorando su destino, lo lloró como muerto. Conclusiones. El libro 11º, con 795 versos, presenta 6 metamorfosis, continuando el tono lírico y trágico del libro 10. Comienza con la muerte de Orfeo, cerrando su arco narrativo, y pasa a historias de castigo, Midas, Ménades, redención, Ceyx y Aluíone, y amor trágico, Esaco. Las transformaciones incluyen árboles, Ménades, animales, Midas, Dédalion, Alciones, Esaco, y piedra, Foco, simbolizando venganza, luto o consuelo divino. Ovidio entrelaza mitos troyanos, Laomedonte, Esaco, con relatos personales, usando el poder divino para resolver conflictos humanos. Este libro conecta el lirismo de Orfeo con las narrativas más históricas del libro 12, la Guerra de Troya, mostrando su habilidad para transitar entre lo poético y lo épico. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó este video, denle like y activen la campanita, suscríbanse también, así YouTube los notifica la próxima vez que suba un video. Hasta la próxima.